Después de una trampa y una noche de pasión con el boxeador Yu Chen, Bu Yan, la amante de la familia Bu, desapareció sin dejar rastro. Así de repente, 6 años después, reaparece con un par de mellizos. Y casualidades de la vida, se reencuentra con Yu Chen, quien ha caído en desgracia por culpa de unos escándalos. Para encontrar sangre de cordón umbilical compatible y salvar a su hijo, Bu Yan decide aprovecharse de Yu Chen y le propone un matrimonio de conveniencia. Pero, ojo, que de esta relación falsa, poco a poco, empiezan a surgir sentimientos reales. A ver qué pasa entre ellos. No te pierdas esta historia que promete. Ella es Bu Yan, y va camino a una pelea de boxeo para encontrar a un hombre llamado Yu Chen. Hace 6 años, en un campeonato, él fue suspendido por un escándalo de amaño de combates para apuestas. Desde entonces, vive aislado, ganándose la vida con peleas clandestinas ilegales. Cuando Yu Chen la vio, se quedó en shock. Un torbellino de recuerdos lo invadió. Hace 6 años, Bu Yan, que era una heredera respetada de la familia Bu, fue víctima de una trampa, pasó la noche con Yu Chen y luego desapareció sin dejar rastro. Bu Yan tomó la iniciativa y lo saludó, sacándolo de sus pensamientos. Yu Chen le preguntó si se sentía culpable y había regresado para compensarlo todo. Bu Yan asintió con la cabeza, e inmediatamente la empujó hacia una silla, queriendo saber su verdadera razón. Bu Yan sacó una tarjeta negra con 10 millones, como una dote para comprar 3 meses del tiempo de Yu Chen, pidiéndole que fuera su marido por contrato. Yu Chen se negó rotundamente, y cuando estaba a punto de irse, Bu Yan mencionó que su objetivo al ganar dinero era para su tratamiento médico. Al escuchar eso, a Yu Chen se le hirvió la sangre. Se dio cuenta de que el combate de hoy también lo había montado Bu Yan para sacarlo de su escondite. En un arrebato de furia, Yu Chen la volvió a sentar de golpe en la silla, y con las caras muy cerca, Bu Yan le soltó que él ya había aceptado. Yu Chen se burló y la llamó ilusa, diciéndole que no le interesaban los rollos de la gente rica como ella, y que buscara a otro. Dicho esto, se fue. Pero Bu Yan no se rindió. Incluso fue hasta su casa para convencerlo de que se casaran de mentira, todo porque su hijo pequeño tenía leucemia y necesitaba la sangre del cordón umbilical de un hermano para curarse. Antes de que pudiera explicar su propósito, 2 niños pequeños salieron corriendo y llamaron a Bu Yan mamá. Yu Chen la miró y le preguntó si esos 2 eran el resultado de su noche juntos, 6 años atrás. Bu Yan se guardó el secreto de que esos niños eran hijos de Yu Chen, y le dijo que si quería ser padre, solo tenía que firmar, y los 2 niños lo llamarían papá al instante. Al escuchar eso, Yu Chen pensó que había entendido mal. Se imaginó que ella era una fiestera buscando a alguien que se hiciera cargo de sus hijos. A Bu Yan le daba igual lo que pensara, con tal de que le dejara su semilla, y después de 3 meses, no tendrían nada que ver el uno con el otro. Le garantizaba que nunca más volvería a aparecer en su vida. La oferta sonaba tentadora para un pobre como Yu Chen, pero aún así no aceptó. En vez de eso, la levantó en brazos, la metió en el coche y se la llevó. Bu Yan no sabía qué hacer, pero entonces vio un folleto que el hijo de Yu Chen había recogido. Estaban buscando pareja, así que se le ocurrió otra idea genial, una con la que seguro lo convencería para que firmara. Dicho y hecho, Bu Yan agarró un megáfono al instante y anunció a los vecinos que ella era la esposa que Yu Chen estaba buscando, según el folleto. Antes de que pudiera terminar de leer, él salió corriendo y le arrebató el megáfono, explicando que no la conocía de nada. Justo en ese momento, Chan Jin, el amor de la infancia de Yu Chen, apareció por allí y le preguntó qué estaba pasando, ya que él siempre había dicho que no se casaría. La tía de Yu Chen regañó a Bu Yan por ser madre de 2 hijos, diciéndole que no tenía ninguna oportunidad con la familia de Chan Jin, y que solo Chan Jin era digna de ser la esposa de Yu Chen. Inclusive animó a los vecinos a echar a Bu Yan de allí. Yu Chen le aconsejó que se marchara, diciéndole que por mucho que le diera, él no iba a ser el padre de esos niños. Al escuchar eso, a Bu Yan le hirvió la sangre y se marchó furiosa. Pero a mitad de camino, recordó el consejo del médico de hablar con el padre de los niños sobre tener otro hijo para poder obtener la sangre del cordón umbilical lo antes posible, para no perder el momento del trasplante. Justo en ese momento, su hijo, Bu Sang, tuvo una recaída, así que lo llevó al hospital. Casualmente, se cruzó con Yu Chen, que estaba visitando a su madre. Resulta que él tenía prisa por casarse por el bien de su madre. Viendo la oportunidad que se le presentaba, Bu Yan entró en la habitación del hospital, fingió ser amiga suya y mencionó vagamente aquella noche de primavera que pasaron juntos. Yu Chen, temiendo que su madre malinterpretara la situación, rápidamente le metió un trozo de manzana en la boca y la arrastró fuera. Bu Yan usó psicología inversa, diciéndole que estaba siendo demasiado exigente y que ninguna chica querría casarse con él si no tenía dote. Si quería casarse para cumplir el deseo de su madre, entonces firmar el contrato con ella sería la mejor opción. Después, Bu Yan guardó su número en el teléfono de Yu Chen, diciéndole que se lo pensara y la llamara. De vuelta en la habitación del hospital, su mejor amiga le insistió en que le contara que Bu Sang era su hijo de verdad, a ver si así aceptaba. Bu Yan ya lo sabía, pero Yu Chen no tenía un trabajo fijo en ese momento, lo habían descalificado de las competiciones y andaba dando tumbos por el pueblo, como una buscapleitos. No quería que sus hijos supieran que tenían un padre así. Al salir, Bu Yan se topó con Chan Jin en la entrada del hospital.
Nada más verse, Chan Jin empezó a soltar veneno por la boca, diciéndole que sus hijos eran unos bastardos y que ella no estaba a la altura de Yu Chen. Con eso, Bu Yan perdió los estribos. Estaba a punto de soltarle una bofetada cuando Yu Chen apareció de golpe para pararla, preguntándole por el contrato, y la sacó de allí a rastras. Bu Yan pensaba dejarla pasar, pero la tía seguía llamando bastardos a sus hijos, y uno no puede aguantar todo. Sin pensárselo, Bu Yan le plantó una buena bofetada a Chan Jin, dejándole claro que, como volviera a abrir la boca para decir tonterías, se iba a enterar. Yu Chen llevó a Bu Yan a su casa para que se cambiara de ropa, y ya de paso le prestó una de sus camisas para que se la pusiera. Así iban a la oficina del registro civil a casarse. Bu Yan le explicó que ella solo quería un matrimonio de pega, que no hacía falta registrar nada, que lo dejaran todo en plan sencillo. Pero Yu Chen se negó en redondo. Le dijo que quería tener un hijo, pero no quería casarse de verdad, y que si luego se largaba, ¿qué iba a hacer él? Además, que no quería que pensaran que estaba abusando de una madre soltera. Y encima, tenía que darle el DNI como garantía. Nada de boda, nada de invitados, y además, tenía que llevarse bien con su madre, si no, rompía el contrato en cualquier momento. Bu Yan aceptó, así que firmaron el contrato y ella tuvo que darle su DNI. Una vez firmado el contrato, Bu Yan compró una casa en el pueblo donde vivía Yu Chen, y ya tenían los muebles dentro. La tía de Yu Chen se enteró de que su sobrino se iba a casar y que iba a comprar una casa, así que fue a su casa a montar un numerito, echándole la bronca a Yu Chen por no estar ahorrando dinero para curar a su madre, y en cambio, gastándoselo en casarse y comprarse una casa. Bu Yan le explicó que la casa la había pagado ella, pero no se lo creyó, e insistió en que había tocado el dinero de la medicina. No paró hasta que apareció Yu Chen y le explicó la situación. Pero la cosa no quedó ahí, porque Chan Jin también empezó con sus indirectas, diciendo que no tenía trabajo, pero sí dinero para criar a 2 hijos, lo que hizo que los vecinos empezaran a cotillear. La tía de Yu Chen se imaginó que Bu Yan era una mantenida y juró que no iba a permitir que su sobrino se casara con ella. Yu Chen le dijo a su tía que no hablara a la ligera sin pruebas, y anunció a bombo y platillo que estaban casados, y que ahora ella era parte de la familia Yu. Bu Yan, que no quería ser comidilla de nadie, declaró públicamente que tenía un trabajo estable y era una mansión. Explicó que había comprado la casa porque su suegra estaba enferma y no era práctico vivir en un barco, y que sería mejor vivir en una casa después de que le dieran el alta en el hospital. Era amable, pero no tonta, y quería dejar las cosas claras desde el principio para que no le pusieran la vida imposible en el futuro. Que si alguien se atrevía a difamarla de nuevo, los iba a demandar, y que luego no la culparan por romper su buena relación. Después de escucharla, todos se dispersaron, sin atreverse a decir ni una palabra más. Yu Chen vio que estaba herida y la ayudó a ponerse una tirita, y también le dio las gracias por la casa. Bu Yan le quitó importancia, diciendo que la razón por la que había comprado la casa era sobre todo por el bien de sus hijos. Yu Chen le aconsejó que la próxima vez no se enfrentara a la gente de frente, que tenía 2 niños pequeños y que los desconocidos podían ser peligrosos. Pero Bu Yan no tenía miedo. Había renunciado a su identidad como heredera por sus hijos, así que no había nada que no hubiera experimentado ya. Le recordó a Yu Chen que solo estaban en una relación de colaboración, y que no tenía que preocuparse por ella. Esa noche, Yu Chen estuvo observando a Bu Yan jugando con sus 2 hijos, y pensó para sus adentros que los 2 tenían 5 años, y que el incidente había pasado hacía 6, así que tendría sentido que fueran sus hijos. Bu Yan metió a los 2 niños para bañarlos, y de repente, soltó un grito. Yu Chen, preocupado, entró corriendo para ver qué pasaba, y resulta que a Bu Yan se le había resbalado el cabezal de la ducha, dejándolos a los 3 empapados. Yu Chen les dijo a los niños que salieran a cambiarse, y luego le soltó a Bu Yan, con toda la calma del mundo, que seguro que se había mojado a propósito para provocarlo, pero que a él no le gustaba la gente mojada. Le dijo que si quería seducirlo, que se arreglara un poquito. Bu Yan, al oír eso, se puso hecha una furia, pero no pudo hacer nada. La verdad es que hoy era un día fértil, y Bu Yan necesitaba beberse un trago para tener el valor de intentar seducir a Yu Chen. Tenía que repetirse una y otra vez que por el bien de Bu Xiang, no podía ser tímida, que tenía que ser descarada. Cuanto más la evitaba Yu Chen, más tenía ella que tomar la iniciativa y besarlo, recordándole lo salvaje que había sido su noche hace 6 años. Yu Chen empujó a Bu Yan y salió corriendo. A la mañana siguiente, su mejor amiga, Fei, vino a visitar a los niños y le dijo a Bu Yan que se quedara tranquila en casa, que ella se encargaría de todo en la empresa. También quería chismear sobre el amor, y Bu Yan le preguntó por qué Yu Chen seguía evitándola a pesar de que ella se había mostrado tan activa. Se preguntaba si ya había pasado su mejor momento. Bu Yan tenía que pensar en otra cosa. Esperó a que Yu Chen volviera del hospital y le dio un vaso de agua a propósito. Yu Chen sospechó que había algo raro en el agua, así que abrió la nevera, sacó una lata de cerveza y brindó con ella, diciéndole que él se tomaría la cerveza mientras ella tenía que beber agua. Justo en ese momento, Buin salió corriendo con sed, y como Bu Yan tenía miedo de que su hija se bebiera el agua, se la bebió ella de un trago y le sirvió otro vaso a la niña. Resulta que había puesto droga en el agua, y cuando Yu Chen se estaba duchando, Bu Yan entró a escondidas. Él tuvo que salpicarla con agua fría y sacarla afuera para que le diera el aire. Apenas se dio la vuelta,
la vio caerse dentro del depósito de agua. Yu Chen, resignado, la llevó a la habitación, le dio una medicina para el resfriado y llevó a los niños al colegio. Hablando con ellos, Yu Chen se enteró de que los dos nunca habían conocido a su padre, que no tenían abuelos paternos ni maternos, y que su abuela materna había fallecido. Su abuelo materno los había abandonado y echado de la casa, así que ni siquiera lo conocían. Yu Chen entendió el problema, lo que explicaba por qué siempre la veía distante con los demás. Les prometió que él nunca los abandonaría. Por la tarde, Bu Yan recibió una llamada de rescate. Le dijeron que tenían a sus 2 hijos y que querían 1 millón para liberarlos. Preocupada, Bu Yan llamó a Yu Chen, pero Chan Jin contestó el teléfono y lo colgó a propósito. Yu Chen entró y la vio allí, así que la echó a patadas, diciéndole que no tenía que volver por ahí. Chan Jin sabía que Bu Yan estaba en problemas, pero a propósito no le dijo nada a Yu Chen. Ya de noche, Yu Chen estaba preocupado por si Bu Yan se había tomado su medicina en casa, y cogió el teléfono, pero vio que estaba apagado. Sus chicos lo llamaron para decirle que Monkey y su pandilla, sus rivales de un partido perdido, le habían pedido a Bu Yan que se reuniera con ellos afuera. En ese momento, Bu Yan había retirado el dinero e iba de camino al lugar de encuentro con los secuestradores. Llamó a Fei para que fuera a buscarla. Bu Yan entró con el dinero, y este tipo, Jinge, vaya que se atrevió a jugar con ella, usó inteligencia artificial para falsificar las voces de los niños y engañarla para que trajera el dinero. Encima, quería legalizar el robo haciéndolo pasar por una apuesta para Yu Chen. Bu Yan se aferró al dinero con todas sus fuerzas, con la intención de irse, pero los matones la agarraron. Justo entonces, Yu Chen apareció como un dios, empujando a los matones y abrazándola. Yu Chen le dijo a Jinge que si lo quería en el ring, que lo dijera, en lugar de meter a su mujer en esto. Dijo que primero se llevaba a su mujer a casa, y que después ya discutirían sus asuntos. Los matones no dejaron que Yu Chen se fuera. La última vez que derrotó a Monkey, les había complicado mucho el negocio. Querían que Yu Chen perdiera un combate a propósito, y a cambio, dejarían a Bu Yan sana y salva en casa. Yu Chen se negó, y la pandilla sacó a relucir un viejo escándalo, diciendo que lo habían expulsado de la competición después del campeonato mundial porque había vendido el combate. Yu Chen seguía sin querer aceptar, y le dijo a Jinge que buscara otra forma de que Monkey recuperara el orgullo. Viendo que seguían poniendo trabas a propósito, y temiendo que Yu Chen perdiera los estribos, Bu Yan intervino, diciendo que Jinge en realidad iba por el dinero, y que también quería ayudar a Monkey a darle una lección a Yu Chen. Si no, no habría tramado todo esto para engañarla y hacerla venir. Por lo tanto, ella apostaría su dinero a que Yu Chen ganaba, para que el dinero entrase legalmente en su bolsillo. Jinge aceptado. Bu Yan le dijo a Yu Chen que si ganaba, que recuperara su honor, y que si perdía, ella recuperaría el dinero, así que de una forma u otra, no saldrían perdiendo. Le dijo que luchara en serio. Sabiendo que Monkey no podía ganar, Jinge jugó sucio, diciendo que este combate no tendría reglas. Yu Chen ya partía con desventaja antes de empezar la pelea. Los dos subieron al ring juntos y esperaron a que Monkey se luciera un poco antes de empezar el combate. Todo el mundo vio que Yu Chen hizo unos cuantos movimientos básicos, y Monkey ya estaba sangrando. Hizo trampa, añadiendo accesorios a sus manos. Cuando derribaron a Yu Chen, Bu Yan se dio cuenta de que Monkey estaba haciendo trampas. Jinge le dijo que daba igual que lo descubriera, porque este combate no tenía reglas, y los atletas podían usar cualquier cosa para derrotar a sus oponentes. Viendo que estaban dando una paliza a Yu Chen, le dijo a Jinge que si Monkey ganaba, no verían ni un centavo. Él le dijo que se quedara tranquila, que Monkey solo quería darle una buena tunda a Yu Chen, y que luego fingiría que lo habían derrotado, y se acabaría todo. Bu Yan no pudo evitar darle una buena bofetada a Jinge, y luego animó a Yu Chen. Al oír la voz de Bu Yan, Yu Chen se levantó y le dio una patada espectacular. Pero Monkey sacó una cadena, y Yu Chen, sin perder su estilo, lo pateó sin dudarlo. A Bu Yan la tocó Jinge, Yu Chen se desconcentró, y Monkey tomó la delantera. Yu Chen concentró todas sus fuerzas, volteó a Monkey y escapó del control. Bu Yan le dio una patada justo en el lugar donde necesitaba ser pateado, haciendo que Jinge se agarrara, la entrepierna. Yu Chen lo pateó otra vez, dejándolo KO. Él agarró a Bu Yan y salió corriendo de la arena, escondiéndose detrás de la pared. Yu Chen le dijo que escapara por la puerta trasera, que él se quedaría para distraerlos. Bu Yan aceptó y salió corriendo a buscar ayuda, quedarse solo sería un estorbo para él. Al llegar a la puerta, llamó rápidamente a Fei. Ella había traído a los guardaespaldas de la empresa y ya casi llegaba. Justo cuando terminó de hablar, Chan Jin y unos cuantos jóvenes aparecieron corriendo. Entraron justo en el momento en que Fei llegó. El profesor llamó para informarle a Bu Yan de que la situación de los 2 niños no era muy buena, y le dijo que fuera allí rápidamente. Más tarde, Chan Jin rescató a Yu Chen, e incluso lo siguió hasta su casa, insistiendo en ayudarlo a ponerse la medicina. Por mucho que Yu Chen se negara, ella no se iba. Él salió al patio y vio que Bu Yan llegaba con los niños, y también había un hombre desconocido. Bu Yan vio la marca de lápiz labial en el hombro de Yu Chen y entendió lo que habían estado haciendo. Yu Chen echó a Chan Jin a patadas,
y el hombre que venía con Buyan le pidió disculpas, diciéndole que si hubiera sabido que romper la relación la llevaría a casarse con alguien como Yu Chen, no la habría dejado ir. Yu Chen oyó que era el exnovio de Buyan, así que abrazó a Bu Xiang con fuerza. Buin tenía aspecto de tener sueño, así que el exnovio, Tang Ze, la cogió en brazos. Yu Chen le pidió que se la devolviera, pero Tang Ze no quería dársela. Buyan extendió la mano, y Tang Ze se apartó, preguntándole dónde había quedado su orgullo, y por qué se quedaba callada frente a su marido infiel. Buyan respondió que tenía algo más importante que proteger que su orgullo. Tang Ze volvió a insistir en por qué había elegido a alguien como Yu Chen para ser el padre de sus hijos. Yu Chen se sintió un poco decepcionado al oír eso, pero Buin se acercó a él y le pidió que la llevara en brazos. Yu Chen cogió a sus 2 hijos y los abrazó, diciéndole a Buyan que se encargara de su ex y que entrara en casa en 30 segundos, que era tarde y no debía quedarse fuera mucho tiempo. Buyan le dijo a Tang Ze que se fuera rápido, y que la razón por la que había elegido a Yu Chen era porque a los niños les gustaba mucho. Yu Chen entró y buscó una lata de cerveza para animarse. Los 2 niños corrieron hacia él y le dijeron que no se la bebiera si estaba herido, y jugaron felices con él. Buyan entró y vio la escena, les dijo a los niños que se fueran a dormir, y que ella les pondría la medicina a Yu Chen, pero él se negó. Incluso puso cara de celoso porque el ex de su mujer había venido sin ser invitado, y se enfadó porque Buyan se había ido. Ella le explicó que había llamado a Fei para que trajera gente, pero que habían llegado un paso por detrás de Changjin, y que además tuvo que recoger a los niños, así que no volvió a buscarlo. Le había tocado ser la bella que salva al héroe, pero había llegado tarde. Yu Chen oyó eso y supo que había entendido mal, así que cambió de tema, preguntándole si antes solía resolver los problemas así, sola. Buyan suspiró, diciéndole que intentara ser padre soltero y ya vería lo que es. Él le preguntó quién era el padre de los niños, y por qué había roto con él, pero Buyan no dijo nada, así que él no insistió. Yu Chen la chinó, diciéndole que se estaba comiendo su karma, quien la mandaba a dejar a la gente, ahora le tocaba ser madre soltera. Buyan lo fulminó con la mirada y se negó a vendarle la herida. Yu Chen se quería duchar, y Buyan lo siguió, diciéndole que no se mojara la herida, que se la secara con una toalla. Tuvo que discutir un buen rato hasta que Yu Chen se quedó quieta y la dejó secarlo. Buyan notó una cicatriz en su cintura y le preguntó qué era. Yu Chen recordó el año en que había ido a buscar a su padre, y los guardaespaldas le habían dado una paliza. Siempre había guardado ese secreto y no se lo había contado. Le dijo que dejara de ser tan curiosa, que si no estaba haciendo todo esto para acostarse con él, ¿entonces qué? Buyan se puso furiosa, diciéndole que en el contrato sí quería, pero que ahora ya no le apetecía nada. Y se fue, sin importarle lo que Yu Chen quisiera hacer. Después de ducharse y oler bien, Yu Chen quería dormirse, pero cada vez que cerraba los ojos, se acordaba de Buyan, dando vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Yu Chen se quedó despierto toda la noche, y en cuanto Buyan se despertó, le pidió que se vieran en el barco a las 5 de la tarde. El muchacho estaba tan emocionado que se tiró un buen rato eligiendo un conjunto de ropa que le gustara, y llegó al punto de encuentro antes que ella. Quería saber por qué Buyan se había casado con él, e incluso quería tener hijos, y por qué no se lo había pedido a su exnovio, que tenía un trabajo fijo, y también quería saber quién era el padre de los niños. Buyan le respondió que ella solo era su esposa por 3 meses, y que no hacía falta ser tan curioso, o es que se había enamorado de ella. Yu Chen se quedó cortado con la broma y giró la cara para otro lado. A veces tenía ganas de abrazarla, pero no se atrevía. Changjin los vio a los 2 arrumacosos en el barco y se puso furiosa. Esa noche, Yu Chen invitó a todos al barco a una barbacoa para agradecerles que lo hubieran salvado el otro día. Changjin no paraba de acercarse a propósito, soltando cosas como lo unidos que habían sido antes, y que ella estaba acostumbrada a cuidar de Yu Chen. Los demás se unieron, empujándolos a los 2. Buyan los ignoró, repitiéndose que solo era una relación contractual, y que volverían a ser extraños después de que expirara el contrato, así que no tenía por qué prestar atención. Yu Chen se defendió con mucha decisión, llamando esposa a Buyan y llevándole barbacoa a ella y a los niños. Buyan le dijo que él sabía que Busan no podía comer fritos ni cosas a la parrilla, y que era alérgico a la comida condimentada. Aunque eran gemelos, sus constituciones eran diferentes. Él asintió y llevó a los 2 niños a jugar con fuegos artificiales. Buyan los miró a los 3 jugando felices y pensó que quizás era por los lazos de sangre, por lo que eran tan unidos. Buyan salió a contestar el teléfono, y al darse la vuelta vio a Changjin dándole carne a la parrilla a Busan. Por suerte, el niño estaba bien. De camino a casa, Yu Chen la regañó por ser tan estricta, y porque no dejaba que el niño se comiera unos pinchos sucios. Los 2 volvieron a discutir por esto. Buyan le dijo que solo tenía que hablar con ella de los asuntos relacionados con el contrato, y que no tenía por qué meterse con los niños. Yu Chen, cabreado, le gritó a la cara que si quería cumplir el contrato, que se fuera a casa de una vez. Siempre decía lo que no debía cuando se calentaba, pero a la hora de la verdad, se echaba atrás y no se atrevía a seguir. Para colmo, Busang y Buin irrumpieron en la habitación. Buyan se avergonzó y se metió en la habitación de los niños a dormir. Al día siguiente, la pareja por contrato seguía enfadada, y seguían discutiendo en la mesa.
De repente, el profesor llamó para avisar de que Bu Sang se había desmayado y lo estaban llevando al hospital. Bu Yan le pidió a Yu Chen la cédula de identidad y salió corriendo de casa. Yu Chen le preguntó qué pasaba, pero ella no dijo nada. Tang Ze se acababa de mudar aquí y se había hecho cargo del caso de Bu Sang, así que se imaginó por qué Bu Yan se había casado con Yu Chen. Tang Ze abrazó a Bu Yan, pero ella lo detuvo, pero ya era demasiado tarde. Justo en ese momento, Yu Chen la siguió y casualmente lo vio todo, malinterpretando que Tang Ze era el padre de los niños. Quiso darse la vuelta e irse, pero Bu Yan se lo impidió, pero Tang Ze seguía sin darse por vencido. Más tarde, Bu Yan se encontró con Yu Chen. No quería que él supiera lo de la enfermedad de Bu Sang, así que tuvo que dejar que siguiera pensando que el padre de los niños era su exnovio. Yu Chen incluso pensó que se había casado por despecho con el único fin de hacer sufrir a Tang Ze cuando la viera con otro. Bu Yan no le dio ninguna explicación, lo que lo enfureció aún más. Simplemente, la agarró y la llevó a casa para finiquitar el contrato. Yu Chen le dijo que había accedido a firmar porque no sabía que había una tercera persona en la ecuación. Aunque Bu Yan le dijo que Tang Ze no tenía nada que ver con el contrato, él no se lo creyó. Viendo que se estaba pasando de la raya, Yu Chen se detuvo, y Bu Yan volvió corriendo al hospital, lo que añadió aún más tensión entre él y Bu Yan. Yu Chen estaba de mal humor en casa, bebiendo para ahogar las penas, cuando su tía vino a darle la lata con que se había casado con una madre soltera. Al oír lo que decía su tía, Yu Chen se dio cuenta de que habían hospitalizado a Bu Sang por una alergia. Resulta que Bu Yan tenía tanta prisa ayer, no por el médico exnovio, sino por su hijo. Yu Chen salió corriendo al hospital y se encontró con Bu Sang en el patio. Le pidió perdón al niño por no haberlo cuidado bien. Al oír que se acercaba la voz de Bu Yan, Yu Chen le dio un juguete al niño y se fue corriendo. Al verlos a los tres juntos con Tang Ze, Yu Chen se dijo a sí mismo que eran una familia y que él no debía entrometerse. Pensando eso, se marchó. De camino a casa, llovía a cántaros, igual que la lluvia que sentía en el corazón. En la historia de la familia Bu, hace 5 años, el embarazo de Bu Yan fuera del matrimonio afectó al grupo Hongfu y la echaron de casa. Su padre le dio todos los derechos de administración del club de boxeo a su hijo, Jin Yang, quien había estado perdiendo dinero todos los años. El padre le echó la bronca a Jin Yang y le dijo que si no generaba beneficios, que se fuera del grupo. Hace 6 años, fue este tipo quien le hizo la jugada a Yu Chen en el club rival y lo obligó a dejar el mundo del boxeo, llevando al club Hongfu a la primera posición. Así que ahora planeaba ganarse a Yu Chen para hacer dinero para él mismo. El padre quería que Bu Yan volviera, pero Jin Yang se opuso rotundamente. Esa noche, Jin Yang fue a buscar a Yu Chen y lo invitó a participar en un combate, y si se negaba, las consecuencias serían nefastas. Después de hablar, le dio a Yu Chen un montón de fotos de Bu Yan saliendo del hospital. También le mandó un mensaje diciéndole que se lo pensara durante 3 días, y que la apuesta era su flamante esposa. Yu Chen llamó a Jin Yang y le dijo que Bu Yan no era su esposa, y que usar a Bu Yan como excusa no era la mejor jugada, pero Jin Yang hizo caso omiso. Sabiendo que Jin Yang iba en serio, Yu Chen decidió que no podía permitir que Bu Yan se quedara allí ni un minuto más. Llamó a Bu Yan y le pidió que volviera a casa al día siguiente porque tenía algo urgente que decirle. Yu Chen esperó hasta la tarde y vio que Bu Yan volvía. Ya le había empacado sus cosas, su contrato iba a terminar, y le devolvería el dinero de la casa más adelante. Yu Chen le dio la razón de que no quería ayudarla a provocar más a su exnovio. Bu Yan le confirmó que ella y Tang Ze habían roto y que no tenían intención de volver, así que no iba a cancelar el contrato. Mientras los dos estaban discutiendo, su tía trajo a la madre de Yu Chen a casa, poniendo a Bu Yan a caldo. La madre de Yu Chen quería organizar una boda para los dos. Bu Yan, que no tenía ninguna excusa para contradecir a Yu Chen, accedió inmediatamente. Su madre estaba encantadísima con su futura nuera. Por mucho que Yu Chen dijera, ella seguía queriendo organizar la boda. Bu Yan fue aún más rápida y llamó a Fei para que la ayudara a organizar la boda para mañana mismo. Yu Chen, resignado, la arrastró al cuarto para hablarlo en privado. Le preguntó por qué tenía que casarse con alguien que no le gustaba solo para provocar a su exnovio. A Bu Yan le dio igual que la ridiculizara. No iba a cambiar de opinión sobre lo que había decidido. Si seguía insistiendo, gastaría dinero en comprar todo el pueblo para ver si se atrevía a seguir evitándola. Yu Chen no sabía qué hacer. Jin Yang solo le había dado 3 días para pensárselo, y no podía permitir que le pasara nada a Bu Yan. Le hizo prometer que, después de conseguir su objetivo, tenía que irse de allí lo más rápido posible. Así que la boda se celebró, y los novios ya estaban vestidos. Yu Chen no podía apartar los ojos de Bu Yan con su vestido de novia. Yu Chen seguía poniendo un poco de resistencia, así que Bu Yan tuvo que tomar la iniciativa y tirar de su mano para saludar a los invitados y ofrecerle té a su suegra. La madre de Yu Chen estaba feliz como una perdiz, con nuera y nietos. Le dio a Bu Yan un brazalete que era una reliquia familiar. Chan Jin seguía soltando pullas, diciendo que Bu Yan había obligado a Yu Chen a casarse con ella, así que la besó suavemente, acabando con todos los rumores. Por supuesto, después de la boda tenía que haber noche de bodas. Hoy,
Bu Yan tenía que cumplir el contrato sí o sí. Yu Chen puso la condición de que, en cuanto terminara el asunto, debía marcharse inmediatamente y no quedarse allí ni un minuto más. Así que, los tortolitos pasaron una noche bastante movida. Yu Chen le dijo que le avisara cuando cerrara el contrato. Bu Yan le contó la historia a Fei, pero Fei notó que parecía un poco de bajón. Bu Yan tampoco sabía por qué. Hacía mucho que no iba a la empresa, así que invitó a Fei a volver juntas para ocuparse de los asuntos. Mientras tanto, Yu Chen fue a buscar a Tang Ze, preguntándole por qué él y Bu Yan habían roto. Tang Ze no quería contar, pero tanto insistió que tuvo que responder que Bu Yan fue su primer amor y que la familia se opuso, así que lo dejaron. Yu Chen volvió a preguntar por qué la familia se oponía y por qué seguía pillado por Bu Yan. Después de indagar bien, Yu Chen pensó que este tipo era de fiar y que podría confiarle a Bu Yan. Hasta valía la pena llevarse un puñetazo. Esa noche, Bu Yan fue abordada por un tipo alto, moreno y con pinta sospechosa de camino a casa. Por suerte, llevaba un arma de defensa personal, así que estaba bien. Justo en ese momento, Yu Chen regresó y lo vio, y el tipo alto salió corriendo a toda velocidad. Bu Yan estaba tan asustada que corrió a abrazarlo. Le costó un rato calmarse. Yu Chen le pidió que subiera al coche para llevarla a casa, pero ella se negó. Él la siguió hasta que la vio entrar en la casa, y luego regresó al lugar donde había estado antes para buscar a Jin Yang y arreglar cuentas. Lo sacó a Jin Yang del coche a rastras, recordándole que ni tiraba la toalla ni cooperaba, así que no metiera a Bu Yan en esto. No era bueno involucrar a las mujeres en asuntos de hombres. Además, él fue quien hizo que vetaran a Yu Chen de la competición en su día, y ahora lo estaba convenciendo para que compitiera de nuevo. No era plan de hacer lo que le diera la gana solo porque tenía pasta. Jin Yang seguía insistiendo en que Yu Chen tenía que pelear por él, y si no se largaba rápido, Yu Chen le habría dado unos cuantos puñetazos más. Volvió a casa y le preguntó a Bu Yan cuándo se iba. Ella no respondió, pero le preguntó si la persona de antes lo había amenazado usándola a ella. ¿Estaba metido en algún lío y quería protegerla? ¿Por eso tenía tanta prisa en cancelar el contrato? Yu Chen cambió de tema para que se fuera a dormir y le hiciera menos preguntas. Después, fue a buscar a Jin Yang para solucionar las cosas de una vez por todas. Sabía que Jin Yang era una gallina, así que condujo como un loco hasta la playa para acojonar a Jin Yang, que chillaba como un loco, incluso llamándolo cuñado. Al escuchar eso, Yu Chen, frenazo en seco, se quedó en blanco y le preguntó por qué le llamaba así. Jin Yang le soltó que usara la cabeza, que no era tonto, que él era un Bu y su esposa también, así que, obviamente, Bu Yan era la hija mayor de la familia Bu. Yu Chen se quedó flipando, no lo podía creer. Se bajó del coche dando tumbos y los matones de su casi cuñado le soltaron un puñetazo. Jin Yang le gritó que no podía quedarse de brazos cruzados, tenía que pelear, y encima, tenía que perderse. Tenía que dejarse ganar por el luchador de los Ong Fu. Los tipos se le echaron encima, pero Yu Chen los tumbó a todos en un santiamén. Jin Yang siguió insistiendo, diciéndole que a Bu Yan la habían echado de casa hace tiempo y que, si no hacía caso, ella y sus hijos estarían en peligro. La familia Bu era gente de palabra. Esa noche, Yu Chen regresó a casa arrastrándose, con la frente ardiendo como un fogón. Bu Yan le preparó un té caliente para que entrara en calor, pero él lo tiró, haciéndolo añicos. Yu Chen sacó una tarjeta negra con todo el dinero que debía y se la arrojó a Bu Yan, diciéndole que se fuera. Bu Yan, con el corazón roto, se encerró en la habitación. A la mañana siguiente, Yu Chen encontró a su hijo, le dio algo de dinero y le pidió que cuidara de su madre y de su hermana. Al día siguiente, tendría que pelear contra Zhen Ting, un luchador que ya había mandado a 2 hombres a la tumba en el ring. El niño estaba preocupado porque sus heridas no habían sanado y sabía que, si se enfrentaba a él, perdería la vida. En ese momento, Bu Yan había devuelto el brazalete, dejándolo sobre la mesa, y se había ido de la casa. De vuelta en su apartamento, Fei le mostró el periódico. Yu Chen iba a pelear contra Zhen Ting, regresando al ring después de 6 años de retiro. Si perdía esta pelea, la carrera de Yu Chen como boxeador se acabaría. Así que Bu Yan se reunió con Jin Yang, sospechando que era el quien había amenazado a Yu Chen. Con suavidad, le explicó a su querido hermano que Yu Chen solo era su esposo por contrato, que no tenían ninguna relación cercana ni se querían, y que usarlo para vengarse de ella no iba a funcionar. Por supuesto, Jin Yang no se lo tragó, porque la actitud de Yu Chen demostraba que la protegía y se preocupaba mucho por ella, tanto que, sabiendo que ella era de la familia Bu, se iba a jugar la vida en el ring. El objetivo de Jin Yang era ver a Yu Chen arrastrándose por el suelo, hecho polvo, porque así ella seguiría siendo su punto débil. En pocas palabras, si Yu Chen perdía esa pelea, Ong Fu se llenaría los bolsillos y Jin Yang se libraría de que su padre lo echara de casa. La pelea había empezado y los 2 luchadores se estaban dando con todo. En ese momento, Bu Yan salió corriendo hacia el estadio. Tang Ze la había llamado para darle los resultados de sus análisis, que decían que estaba embarazada y que ya no tenía que seguir con Yu Chen. Bu Yan le agradeció la información, pero le dijo que nunca dejaría a Yu Chen. En realidad, Tang Ze se lo había inventado todo. Los resultados mostraban que no estaba embarazada en absoluto.
Ya había perdido toda esperanza de volver con ella. Bu-yan llegó al estadio justo a tiempo para ver cómo Zen-Ting derribaba a Yu-Chen de un golpe. Bu-yan extendió la mano para ayudarlo y Yu-Chen, intentando salir de donde estaba, la agarró con fuerza. Esa noche, Bu-yan lo llevó a casa y lo ayudó a curarse las heridas. Le preguntó si lo habían tendido una trampa hace 6 años. Aunque el que fuera un rey del boxeo había caído en desgracia durante mucho tiempo, ni siquiera cuando lo amenazaron, se vendió en la pelea. Esa actitud la hizo pensar que, efectivamente, lo habían engañado. Así que sí, había una razón por la que el glorioso Yu-Chen de antes se había vuelto tan apagado. Bu-yan sabía que esa cicatriz que tenía era porque había ido a armar un lío a la familia Bu por el tema de las peleas amañadas, y su padre había mandado a gente para darle una paliza. Yu-Chen quiso saber si ella había corrido al estadio porque estaba preocupada por él, pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, el cansancio lo venció y se quedó dormido. Bu-yan se quedó allí sentada, reprochándole en silencio que se sacrificara tanto por ella. Yu-Chen durmió hasta la mañana y se despertó al oír un grito de Bu-yan. Pensó que le había pasado algo. Resultó que había ido al patio a atrapar un pollo para hacerle caldo y que se recuperara. Al ver que el pollo le había arañado las manos, Yu-Chen sintió mucha pena por ella. Le rogó que no lo dejara y le prometió que, fuera donde fuera, él iría a buscarla. Así que se reconciliaron y estuvieron a punto de besarse, pero a Bu-yan le dio vergüenza y salió corriendo a seguir persiguiendo al pollo. Mientras comían sentados, vieron un artículo que decía que Yu-Chen era un ex rey del boxeo que había fracasado estrepitosamente. Él intentó disimular y hacer como si nada, comiendo contento y luego lavando los platos. Por la tarde, Yu-Chen se fue a la playa a sentarse y pescar para distraerse. Estaba lloviendo, pero Bu-yan no conseguía que le cogiera el teléfono. Temiendo que estuviera pensando en hacer una locura, salió corriendo a buscarlo. En cuanto ella se fue, Yu-Chen volvió a casa. Al no encontrarla por ningún lado, pensó que la había abandonado. Por suerte, justo cuando llegó a la puerta, se encontró con Bu-yan que volvía. Ella no lo había encontrado por ningún lado y pensó que se había tirado al mar para alimentar a los peces. Casi la mata del susto y la hizo llorar a mares. Yu-Chen se rió y le dijo que él no haría algo así, que todavía tenía que volver a vivir con ella hasta que estuvieran viejitos. Al ver que ella se había lastimado la pierna, Yu-Chen la llevó a casa en brazos. Yu-Chen le aplicó la medicina con mucho cuidado, y luego la ayudó a secarse el pelo, con mucha delicadeza y cariño. Bu-yan quería que le repitiera las palabras que había dicho antes, eso de que quería vivir con ella. Claro que Bu-yan estaba de acuerdo. Los dos estaban perdidamente enamorados cuando empezó a gotear el techo por la lluvia y se escucharon truenos. Los tortolitos estaban acostados en la cama con baldes por todos lados, recogiendo el agua. Sabiendo que ella le tenía miedo a los truenos, Yu-Chen aprovechó la situación y la besó. Bu-yan le contó que estaba embarazada, y él se puso más feliz que si hubiera encontrado oro. Bu-yan tenía miedo de que, si él supiera que ese bebé estaba allí para salvar a Busang, no lo aceptara. También le aterraba que Yu-Chen se impactara al saber su verdadera identidad. Por otro lado, Bu-yan había silenciado las noticias sobre Yu-Chen, lo que enfureció a Jin-Yang. El viejo Bu también se enteró del plan de su hijo de usar a Yu-Chen. Su padre lo regañó, y Jin-Yang odió aún más a Bu-yan, pensando que su padre creía que ella era mejor que él, por eso la apoyaba. Incluso después de haber sido echada de la casa, todavía tenía el apoyo de su padre. Además, Bu-yan había borrado la búsqueda popular, impidiéndole ganar dinero, así que ordenó a sus hombres que la arrastraran al barro. Al día siguiente, Tang Ze le pidió a Bu-yan que salieran a hablar, pero ella no aceptó. Entonces, deliberadamente hizo que Chan Yin encontrara los resultados negativos de la ecografía de Bu-yan. Por la tarde, Yu-Chen y Bu-yan volvían del mercado cuando fueron rodeados por reporteros, preguntándole si había traicionado a su esposo hace 6 años, pidiéndole a Yu-Chen que arreglara partidos para ganar dinero para Hong Fu. Bu-yan quiso dar un paso adelante y explicar, pero Yu-Chen la detuvo y se adelantó para responder a los reporteros por ella. Los reporteros se dedicaron a ponerle las cosas difíciles a Yu-Chen, dejándolo sin palabras. Bu-yan entonces les pidió que le enviaran una advertencia a Jin-Yang. La madre de Yu-Chen vio a su hijo y a su nuera siendo acosados, así que le preguntó a Chan Yin. Ella entonces le reveló que Bu-yan era la dueña de Hong Fu. Cuando la madre de Yu-Chen escuchó esto, quedó tan impactada que no podía decir ni una palabra. Chan Yin fue a buscar la medicina y, por casualidad, vio el contrato de matrimonio de Bu-yan y Yu-Chen, así que le sacó una foto. Los tortolitos acababan de regresar a casa, y Bu-yan estaba preocupada de que su suegra no la aceptara por ser quien era. Y, efectivamente, tan pronto como los vio, su suegra comenzó a gritarle a Yu-Chen, preguntándole si no lo había lastimado suficiente, Hong Fu, y ahora traía a la hija de ella a casa para que fuera su esposa. No importaba lo que Yu-Chen dijera para explicar, su madre no escuchaba. Y para colmo de males, su tía seguía empeorando las cosas. Antes de que pudieran siquiera aclarar la situación, la noticia sobre el contrato de matrimonio entre ella y Yu-Chen ya estaba por todas partes.
La suegra odiaba aún más a Buyan, gritándole constantemente, diciéndole que los estaba usando y que los estaba convirtiendo en el hazmerreír de todos. Yuchen le explicó a su madre que era cierto que al principio estaban juntos por un contrato, pero que ahora se querían de verdad, y que Buyan estaba embarazada. Justo después de decir eso, su madre le mostró un informe de ultrasonido, e incluso Buyan no entendía porque el resultado decía que no estaba embarazada. Changjin dijo que lo había encontrado en la calle, acusando a Buyan de fingir el embarazo para retener a Yuchen. La suegra echó a Buyan de la casa. Ella todavía estaba en shock por lo del bebé, así que se disculpó con él y se fue. Yuchen se apresuró a perseguirla, pero su madre se desmayó, así que tuvo que regresar a ayudarla. Tan pronto como Buyan salió, los reporteros la rodearon, y la tía también salió corriendo, gritando y maldiciéndola, empujándola al suelo. En ese momento, Tang Ze se apresuró a ayudarla a escapar, pero Buyan no necesitó su ayuda y simplemente se marchó. Dentro de la casa, Yuchen sabía que su madre estaba fingiendo estar enferma para engañarlo, pero no la delató. Buyan le envió un mensaje de texto, diciéndole que se quedara en casa y cuidara de su madre, que ella misma investigaría todo y le daría una explicación clara a su suegra. Changjin no dejaba de seguirlo, diciéndole todo tipo de tonterías. Yuchen sabía quién había tomado la foto del contrato y quién había instigado a su madre a fingir estar enferma. Changjin rápidamente se disculpó, diciendo que lo hizo todo por Yuchen y su madre, que no quería que Buyan los engañara. Él le recordó amablemente a Changjin que no molestara más a su madre y luego se fue. En casa de Buyan, Tang Ze no dejaba de seguirla, así que ella le dejó claro que su informe de ultrasonido debía estar en el hospital, pero terminó en manos de Changjin. Tang Ze admitió que había sido él, que lo hizo todo por ella. Buyan le hizo entender que nunca iban a estar juntos, y que no importaba lo que hiciera, no podían volver atrás. Después de decir eso, Buyan se fue, pero Tang Ze seguía sin rendirse. Todavía quería encontrar una manera de retenerla. Durante años, Yuchen había estado reuniendo pruebas de las fechorías de Xinjiang. Sin embargo, si estas pruebas salían a la luz, lo perdería todo. Pero, para salvar a Buyan, Yuchen estaba dispuesto a sacrificarlo todo, entregándole todas las pruebas a un reportero para que pudiera publicar un artículo que lo ayudara. Por su parte, Buyan también estaba investigando la historia de la prohibición de competir de Yuchen, buscando cualquier detalle sospechoso. Recordaba que ese año, Yuchen acababa de ganar el cinturón cuando inmediatamente lo llevaron a hacerse una prueba. El entrenador le dio una botella de agua. Después de beberla, dijeron que la primera prueba había salido mal y que necesitaban otra muestra. Después de esa prueba, el resultado dio positivo. Ese entrenador estaba en connivencia con Xinjiang. Ahora necesitaba hacer que hablara, tenía que haber alguna laguna por ahí. No importaba lo difícil que fuera, Buyan tenía que limpiar el nombre de Yuchen. No podía permitir que su carrera se arruinara de nuevo. Ella y Fei buscaron todo el día y no encontraron nada útil. A la mañana siguiente, la noticia que Yuchen había pedido que se publicara ayudó a cambiar la opinión pública hacia Xinjiang, diciendo que Buyan era solo una cabeza de turco. Gracias a esta noticia, Buyan también encontró una forma de sacar información al entrenador. Inmediatamente, llevó una maleta llena de dinero para verlo, lo manipuló psicológicamente un rato y luego le dijo que le buscara la primera prueba que le habían hecho a Yuchen. Al principio, el entrenador se negó a cooperar, pero después de que Buyan mencionara que tenía un vídeo de ella subiendo a su coche, si eso salía a la luz, Xinjiang podría sospechar que estaban trabajando juntos. Además, la recompensa que ella ofrecía era 11 veces mayor de lo que Xinjiang le había dado. Acorralado por todos lados, el entrenador no pudo negarse. Con el informe de la prueba, la noticia del amaño de partidos de Yuchen podría ser completamente refutada. Buyan estaba a punto de llamarlo para contarle la buena noticia cuando toda una banda de matones vino a llevársela para que viera a su problemático hermano menor. Justo en ese momento, Yuchen apareció y la rescató fácilmente sin tener que mover un dedo. Con ese asunto secundario resuelto, los dos fueron directamente al grano, acabando con la banda de inmediato. La pareja estaba feliz, pero Xinjiang estaba teniendo problemas con los reporteros después de que los dos hicieran su declaración conjunta. Buyan estaba encantada de ver la cara de furia de su hermano. Se giró para preguntarle a Yuchen que si ella no hubiera encontrado el informe de la prueba a tiempo, su inocencia se habría perdido. Yuchen no había pensado en eso, solo sentía que necesitaba protegerla. Los tortolitos estaban a punto de ponerse románticos cuando Fei trajo a los dos niños a casa. Viendo al padre y a los niños jugando felizmente, Fei le preguntó a su amiga cuándo le contaría a Yuchen lo de los niños. Buyan quería que la madre de Yuchen superara primero sus problemas con ella, tenía miedo de que sospecharan de los niños, lo cual sería injusto para ellos. En ese momento, Xinjiang estaba siendo regañado severamente por su padre, pero aún así insistía en culpar a Buyan y a Yuchen, diciendo que él no tenía la culpa. Su padre también sabía que fue Xinjiang quien drogó a Buyan y a Yuchen 6 años atrás. Después de saber la verdad, se arrepintió de haber echado a su hija de la casa. En cuanto a su hijo, el entrenador había sido arrestado, y solo era cuestión de tiempo antes de que le tocara a él. Xinjiang le rogó a su padre que lo salvara. Su padre le dio una tarjeta negra y le dijo que renunciara y se escondiera.
Para él, los intereses de Hongfu eran lo más importante, y el grupo no podía tolerar a alguien con antecedentes penales. Por otro lado, la madre de Yuchen había visto las noticias que corregían la historia, y el propio SRB le pidió disculpas a Yuchen por los problemas que había causado su hijo, dispuesto a compensar todas las pérdidas. Pero entonces se dio cuenta de que el SRB era el hombre al que su esposo le había dado todo su dinero años atrás para salvar su empresa. Después de eso, su esposo fue apuñalado inesperadamente por un antiguo empleado del SRB, y ella nunca pudo olvidar ese odio. Un poco más tarde, Buyan y Yuchen regresaron queriendo explicar, pero ella empujó a Buyan, haciéndola caer. Antes de que la madre pudiera decir algo más, su vieja enfermedad se repitió, y la llevaron al hospital para una cirugía. El médico les dijo que su condición era bastante grave, y que solo el Dr. Heu podía realizar la cirugía, pero él se había retirado y ya no aparecía. Tang Ze se acercó y llamó a Buyan a un lado para hablar. Había una persona que sabía dónde estaba el Dr. Heu, su padre. Sin embargo, después del drama reciente, el precio de las acciones de Hongfu había caído. Jin Yang había huido, y era poco probable que él se ofreciera a ayudarla, pero aún así quería intentarlo. Chan Jin, de pie detrás de una esquina, había escuchado toda la conversación. Buyan corrió a casa para buscar a su padre, golpeando la puerta durante mucho tiempo sin que nadie respondiera. Resultó que Tang Ze ya había llamado al SRB. El Dr. Heu era el mentor de Tang Ze, y tenía miedo de que si se lo decía directamente a Buyan, ella no aceptaría su ayuda, así que llamó primero al SRB, pidiéndole que los presentara en su lugar, como una forma de ayudar a Buyan y a su padre a reconciliarse. A cambio, Tang Ze le pidió que lo ayudara a conquistar a Buyan y evitar que estuviera con Yuchen. Tang Ze también le contó al SRB que Yuchen era el padre de los dos niños, la persona que Buyan quería proteger, por eso ella había aceptado irse de casa. Afuera, la madrastra de Buyan llegó a la puerta para echársela, pero ella insistió en entrar a buscar a su padre. Tang Ze se hizo a un lado por un momento. Apenas Buyan entró corriendo, fue directo al grano. La madrastra estaba a su lado, burlándose de ella por perjudicar al grupo y hacer que su hijo huyera. El SRB puso dos condiciones. Primero, tenía que ceder sus acciones para compensar las pérdidas del grupo. Antes de que pudiera decir la segunda condición, Buyan ya la había aceptado. Le daría el 50% de la compañía que había construido desde cero. El dinero perdido se puede recuperar, y con tal de salvar a la mamá de Yuchen, haría cualquier cosa. El SRB no dijo nada más y solo mandó que echaran a Buyan de la casa, así que ella se quedó arrodillada bajo la lluvia toda la noche. El SRB sabía que su hija siempre había sido terca, así que estuvo de acuerdo con Tang Ze. Gracias a eso, el Dr. Heu vino al hospital para hacer la operación, pero Chan Jin se llevó todo el crédito, diciéndole a Yuchen que ella había sido quien encontró al Dr. Heu, mintiendo sin dudarlo. La operación fue un éxito total, y Yuchen finalmente respiró aliviado. Por otro lado, Buyan había estado empapándose bajo la lluvia y tenía mucha fiebre. Tang Ze la llevó a su casa. Fei llamó a Yuchen varias veces, pero él no contestó, así que le dio una buena regañada. Yuchen recibió un mensaje de texto y salió corriendo. Al ver a Tang Ze abrir la puerta, se enfureció aún más y entró como una tromba para buscar a Buyan. Fei lo vio llegar y también le dijo a Tang Ze que se fuera a casa primero, dejando espacio para la joven pareja, confiándole el cuidado de Buyan. Después de secarla, Yuchen fue a la cocina a preparar un plato de sopa de arroz, cuidándola toda la noche. Estaba tan cansado que estaba a punto de echarse una siesta cuando su tía le envió un mensaje de texto para que volviera al hospital. Su madre se había despertado. Yuchen le escribió una nota a Buyan y se apresuró a ir allí. Su madre le dijo a Yuchen que le devolviera el favor a Chan Jin, que la quería como su nuera. Yuchen llamó a Chan Jin afuera para hablar. Ella le contó cómo había corrido bajo la lluvia anoche para encontrar al director Heu, mientras que Buyan no hizo nada y desapareció sin dejar rastro. Yuchen le gritó, no permitiéndole que se comparara con Buyan. La recompensaría con agradecimiento, pero no podía darle el amor que ella quería. A pesar de que Yuchen la había rechazado así, Chan Jin seguía insistiendo en aferrarse a él. Buyan llegó y lo vio, encontrándolo repugnante. Yuchen corrió rápidamente hacia ella, llamándola esposa, esto y esposa aquello. Al oírle decir que Chan Jin había invitado al Dr. Heu, Buyan se quedó atónita. Chan Jin se burló de Buyan, preguntándole por qué estaba tan tranquila viendo a otra mujer abrazando a su marido, o era porque no sentía nada por Yuchen. Buyan respondió suavemente que las mujeres modernas no le temen a los trucos de las amantes. La madre de Yuchen llamó, y él quería entrar con Buyan, pero ella se negó, temiendo que se enfadara y se hiciera daño. Después de que él entró en la habitación, Buyan le preguntó a Chan Jin cómo quería ser recompensada. Ella le dijo a Buyan que, si sabía lo que le convenía, debía retirarse. La madre de Yuchen nunca permitiría que estuvieran juntos. La única persona que podía ocupar ese puesto era ella. Después de decir eso, Chan Jin regresó con desaire a la habitación del hospital. Buyan regresó primero a casa. Tan pronto como llegó, vio a su padre sentado en la sala de estar esperando. Había venido a cobrar su recompensa por intervenir para invitar al Dr. Heu ayer.
Ahora Bu Yan sabía que Chan Jin había mentido. Ella hizo que alguien corrigiera la historia. En realidad fue su padre quien lo invitó, no ella. El Sr. Bu también había traído los documentos de transferencia. Su compañía tenía que fusionarse con Hongfu, y ella sería la directora de ventas. El grupo era el trabajo de toda la vida de él y de la madre de Bu Yan, y solo podía estar tranquilo confiándoselo a ella. Además, él era viejo, y necesitaba que Bu Yan regresara. Hubo una sorpresa. Chan Jin trabajaba en Hongfu. Escuchó a la gente chismorreando que el padre de Bu Yan la había arruinado, y que su compañía estaba siendo liquidada, dejándola profundamente endeudada. Ella se regodeaba, pensando que ahora Bu Yan no tenía nada y no tendría forma de estar con Yu Chen. Se estaba regodeando cuando se encontró con Bu Yan en el vestíbulo y recibió una bofetada, dejándola atónita. Chan Jin no entendía por qué la habían abofeteado, pero no podía dejar pasar la oportunidad de avergonzar a Bu Yan frente a sus colegas, burlándose de ella, preguntándole si había venido a rogarle al Sr. Bu que la perdonara. Incluso fingió aconsejar a Bu Yan que estaba de capa caída y que ya no se considerara la dueña de Bu Corporate, e incluso quería echársela porque ella misma era favorecida por un tal gerente Den. Chan Jin llamó a seguridad para que la echaran. También llamó al gerente Den para que la respaldara, pero él seguía apagando su teléfono. Viendo que Chan Jin no podía comunicarse, Bu Yan la ayudó a llamar al gerente Den, diciéndole que viniera inmediatamente porque alguien quería despedirla. Chan Jin pensó que solo estaba montando un espectáculo y estaba muy engreída hasta que vio llegar al gerente Den, inclinándose repetidamente y llamando a Bu Yan jefa, respetuosamente y tímidamente sin atreverse a decir una palabra. El gerente Den se giró para regañar a Chan Jin severamente, diciéndole que Bu Yan era la directora ejecutiva invitada por el presidente. Los demás rápidamente se inclinaron a 90 grados. Dejando eso de lado, Bu Yan le preguntó al gerente Den si la invitación del Dr. Heu se debía a las instrucciones de su padre o a Chan Jin. Él respondió rápidamente que Chan Jin y él mismo no tenían las calificaciones para invitar a un huésped tan distinguido. Fue el presidente quien ordenó los arreglos, y él solo estaba siguiendo órdenes, mientras que Chan Jin se había rogado para ir a recogerlo. Bu Yan le recordó suavemente que se apegara a su papel y que no exagerara las cosas. Incluso si Chan Jin cavara 30 hoyos más, no sabría dónde esconder la cara. Justo en ese momento, se publicó la noticia de que la pareja de compromiso de Bu Yan había sido revelada como Tang Ze. Chan Jin inmediatamente tomó una captura de pantalla y se la envió a la madre de Yu Chen. Ella se la mostró a Yu Chen para que la leyera. Él quería que Bu Yan misma se lo contara, de lo contrario, no lo creería. Mientras tanto, Bu Yan fue a buscar a su padre para llegar al fondo del asunto. Ahora sabía que la segunda condición era el matrimonio. El Sr. Bu le explicó que Tang Xi era un grupo grande que podía cubrir las pérdidas de Hongfu, y que los antecedentes familiares de Tang Ze eran mucho mejores que los de Yu Chen. El Sr. Bu amenazó con que, aunque la madre de Yu Chen había sido dada de alta del hospital, todavía necesitaba tratamiento, y que si quería que le avisara al doctor Heu, debía seguir obedientemente sus arreglos. Bu Yan entendió que su padre solo la quería de vuelta por intereses comerciales. Viéndola aún obstinada, el Sr. Bu amenazó con romperle un brazo a Yu Chen, haciendo que no pudiera boxear más, y el tratamiento de su madre también se detendría si no aceptaba casarse con Tang Ze. Bu Yan se reunió con Tang Ze afuera. Él continuó aconsejándole que renunciara a Yu Chen. Pronto se mudaría con ella como su prometido. Bu Yan le aconsejó a Tang Ze que no se ilusionara demasiado. Si ella se mudaba a casa, sería por Yu Chen, no por casarse con él. Bu Yan se fue. Tan pronto como salió, fue rodeada por reporteros. Yu Chen también acababa de llegar. Para proteger a su madre y a él, Bu Yan no tuvo más remedio que admitir que la noticia del compromiso era cierta y luego irse. Yu Chen fue rodeado por un grupo de matones y llevado a ver al Sr. Bu. Él sabía que Yu Chen se había graduado de la universidad y tenía la capacidad de dirigir una empresa. Si Yu Chen renunciaba a Bu Yan, le abriría un negocio, lo suficiente para que mantuviera a su madre. Al oírle decir eso, Yu Chen se dio cuenta de que, 6 años atrás, ella fue echada de la casa por su culpa. Lo del Dr. Heu también fue porque ella intercambió su propia compañía y se arrodilló bajo la lluvia toda la noche para rogar. El Sr. Bu le dijo a Yu Chen que no se conmoviera. Bu Yan hizo todo solo para compensar al grupo por los daños que le habían causado a él y a su madre. Yu Chen se fue aturdido. Chan Jin lo estaba esperando, sermoneándolo constantemente, diciéndole que Bu Yan tenía un nuevo hombre. Él solo le preguntó suavemente si el Dr. Heu fue invitado por ella para ver si diría la verdad o seguiría mintiendo. Le recordó amablemente a Chan Jin que si no quería que otros, especialmente su madre, supieran que estaba mintiendo, debía dejar de hablar mal de Bu Yan. Después de decir eso, aceleró y se marchó, corriendo a casa de Bu Yan, queriendo escuchar su explicación primero. Bu Yan recordó las amenazas de su padre. Intentó actuar con frialdad, diciéndole que estaba comprometida con Tang Ze, que no habría unos otros en el futuro, y que debían seguir caminos separados. Yu Chen no quería creerlo. Tiró de Bu Yan hacia atrás y la besó, pero al verla llorar, se detuvo. Bu Yan dijo que estaba cansada y que no quería continuar, que no quería que los niños crecieran en esta situación.
Tang Ze podía ayudarla a cubrir las pérdidas de capital, él le daba todo, y él no podía. Yu Chen estaba profundamente dolido, sintiéndose indigno e incapaz de protegerla. Bu Yan entró corriendo al ascensor, intentando recomponerse, pero cuando las puertas se cerraron, no pudo más y se echó a llorar. Y así, los jóvenes enamorados se separaron. Yu Chen se quedó parado frente al ascensor durante un buen rato antes de darse la vuelta. Por otro lado, la mamá de Yu Chen no quería quedarse en la casa que Bu Yan había comprado, así que les pidió a su tía y a Chan Jin que empacaran y volvieran a vivir en el barco. Chan Jin encontró una foto del papá de Yu Chen y del Sr. Bu, y escuchó a la tía decir que los dos habían sido compañeros de equipo, pero que el Sr. Bu había matado al papá de Yu Chen. Con su naturaleza de buscona, a Chan Jin se le ocurrió una nueva trampa para traer a Yu Chen de vuelta a su lado. Yu Chen esperó toda la noche frente a la casa de Bu Yan, sin atreverse a subir y sin querer volver a casa, hasta que Chan Jin le envió un mensaje de texto diciéndole que había una emergencia en casa, y él se fue, justo cuando Bu Yan bajaba, pero los dos no se encontraron. Yu Chen corrió de vuelta y descubrió que su madre había terminado de empacar. Chan Jin deliberadamente dejó caer la vieja foto. Esta foto era algo que Yu Chen había mantenido intencionalmente oculto para evitar que su madre descubriera quién había dañado a su padre. Su madre no quería hablar de la vieja historia, pero Chan Jin dijo en voz alta que la persona en la foto era el padre de Bu Yan, echando más leña al fuego. Cuando Yu Chen escuchó esto, también entendió vagamente por qué su madre se oponía tanto a que estuviera con Bu Yan. Tomó la foto y fue a buscar al Sr. Bu, exigiendo reunirse con él y llegar al fondo de las cosas. Al ver la foto, el Sr. Bu se dio cuenta de que Yu Chen era el hijo de su antiguo compañero de equipo. Sin embargo, quería verificarlo primero. Yu Chen le dijo que investigara con toda libertad. Bajó las escaleras a esperar. Los viejos recuerdos lo inundaron. Como no tenía padre, sus amigos siempre se burlaban de él, y la vida de los dos, madre e hijo, no era fácil. Cuando tuvo un poco de gloria como boxeador, la corporación Bu lo arruinó, y ahora resulta que su padre también murió por culpa de la corporación Bu. El Sr. Bu investigó y descubrió que Yu Chen era, efectivamente, el hijo de su antiguo compañero de equipo. Además, la información que encontró sobre Yu Chen había pasado por las manos de Tang Ze, por eso no sabía quién era el padre de Yu Chen. Por otro lado, Bu Yan vio a Yu Chen en su casa y lo echó. Él no dijo nada, ni se molestó en dar explicaciones, y simplemente se fue. A la mañana siguiente, el Sr. Bu llamó a un abogado. Quería transferirle algunas acciones de Hong Fu a Yu Chen para expiar sus pecados. Tang Ze, que estaba afuera, escuchó que el Sr. Bu quería cancelar el compromiso con Tang Xi. El abogado le aconsejó que lo reconsiderara, porque hacerlo violaría el contrato y tendría serias consecuencias. El Sr. Bu lo sabía, pero le debía mucho a Yu Chen y no podía dejar de pagarle. Justo cuando terminaba de firmar, llegó Tang Ze, queriendo explicarlo todo, aconsejándole que renunciara a Bu Yan, pero este joven era muy terco. Le echó algún tipo de droga al agua y se la dio a beber al Sr. Bu, diciendo que era para curar su enfermedad, así que no sospechó nada y se la bebió toda. Tang Ze no quería escuchar nada más y se fue. Se encontró con Yu Chen, que acababa de llegar. El Sr. Bu sacó el acuerdo de transferencia para Yu Chen. Se sentía muy mal por el agua que acababa de beber. El Sr. Bu dijo que la muerte de su padre no había tenido nada que ver con él, lo que enfureció a Yu Chen, que lo agarró justo en el momento en que le daba un ataque al corazón. Desafortunadamente, Bu Yan entró y lo vio todo. En ese momento, Tang Ze salió corriendo, fingiendo que le daba los primeros auxilios, y la madrastra agarró el acuerdo de transferencia y lo leyó en voz alta, causando inevitablemente un malentendido. Llevaron al Sr. Bu al hospital. Tang Ze le dijo a Bu Yan que su padre había superado la etapa crítica, pero que estaría en un coma profundo, así que debía prepararse para cualquier eventualidad. La madrastra armó un escándalo, culpando a Bu Yan de obligar a su padre a transferir las acciones, lo que provocó que lo hospitalizaran. Bu Yan la ignoró y apartó a Yu Chen para hablar a solas con él, preguntándole qué había pasado, porque su padre, que estaba muy sano, se había enfermado repentinamente mientras él estaba con él, y también lo de la transferencia de acciones. Ella pensaba que, como su padre se había opuesto, Yu Chen había hecho esto. Él no dio explicaciones, solo dijo que era porque su padre le debía algo a su familia, y que si sospechaba algo, podía llamar a la policía. Después de todo, la muerte de su padre estaba relacionada con el padre de ella. Tang Ze se acercó corriendo, fingiendo preocupación, presumiendo de ser el prometido de Bu Yan. Yu Chen reordenó sus pensamientos. Antes, se había cruzado con Tang Ze saliendo de la habitación del Sr. Bu. Sospechaba que Tang Ze estaba involucrado en esto. Antes de aclarar todo, Yu Chen quería que Bu Yan se alejara de Tang Ze. Así que llevó gente a la casa de Bu Yan, ordenándoles que vigilaran al Sr. Bu. Sin su permiso, nadie podía acercarse a él. Bu Yan estaba malinterpretando a Yu Chen por dañar a su padre, así que le daba la espalda y lo trataba con frialdad. A Yu Chen no le importaba. Después de todo, estaba interpretando el papel de un presidente autoritario y testarudo, diciéndole a Bu Yan que lo escuchara obedientemente, o de lo contrario, con las acciones que tenía, haría desaparecer en un instante el esfuerzo de toda la vida de su padre.
La madrastra se abalanzó sobre Buyan, intentando agarrarla del pelo, pero Yuchen le hizo un par de llaves, haciendo que cayera al suelo. Un par de burlas fueron suficientes para que esta vieja codiciosa revelara que se había casado con el SRB por dinero. Ahora que estaba arruinado, estaba lista para empacar e irse. Después de limpiar la basura, Yuchen les dijo a sus hombres que trasladaran sus cosas a la habitación de Buyan. Ella le dijo que las cosas habían llegado a este punto. ¿Cómo podían estar juntos? Yuchen no dijo nada, simplemente la levantó suavemente y se la echó al hombro para llevarla de vuelta a la habitación. Tang Ze llegó y vio esto, enfureciéndose por completo. Yuchen llevó a Buyan en brazos hasta el dormitorio, queriendo que le dijera por qué quería casarse con Tang Ze. Buyan le preguntó a cambio qué tenía que ver su padre con la muerte del padre de él. Le dijo que se iba a casar voluntariamente, sin ninguna razón ni dificultad. Incluso si Tang Ze tuviera malas intenciones, no importaba, igual que la hora estaba apuntando a Hongfu. Yuchen le respondió que se equivocaba, que también estaba apuntando a ella, y entonces se lanzó sobre ella y se puso manos a la obra. Afuera, Tang Ze estaba furioso al verlos juntos y le pidió a Buin que corriera a la habitación y llamara a su madre para que fuera a buscar a Busan. Buyan escuchó a la niña decir que Busan no se sentía bien y corrió a buscarlo. Busan estaba jugando en el estudio de su padre, perfectamente normal, sin que le doliera nada. Buyan regañó a su hija por mentir. Buin lloró, diciendo que no mentía, que Tang Ze le había dicho que dijera eso. Rápidamente, se disculpó y consoló a Buin. Por mucho que la consolaba, la niña no paraba de llorar, pero cuando Yuchen entró, simplemente la llamó suavemente por su nombre y la dejó sentarse en su regazo. Inmediatamente se calmó. Era tarde, así que Buyan llevó a los dos niños a la cama. Tang Ze vino a tocar la puerta, queriendo hablar, pero Buyan no lo dejó entrar a la habitación. Se disculpó por haber hecho que Buin mintiera. Quería ayudar a Buyan haciendo que la boda fuera lo antes posible, para que Tang Ze interviniera y ayudara a Hongfu. Buyan le respondió directamente que el matrimonio era para dos personas que se amaban, y ella no lo amaba a él. Yuchen subió de abajo, escuchando eso, y con orgullo pasó junto a él y entró a la habitación. Tang Ze le recordó que Buyan era su prometida. Él lo miró de reojo, burlándose de que una prometida seguía siendo solo una prometida, e incluso si se casaban, todavía podían divorciarse, nunca se sabe. Con eso, cerró la puerta de golpe, levantó a Buyan y se la llevó a la cama, mientras él dormía en el suelo. Yuchen no podía dormir, extendiendo la mano para tomar la mano de Buyan. A altas horas de la noche, fue a la habitación del señor Bu. No entendía por qué había admitido haber dañado a su padre, pero aún así le transfirió acciones. Antes de desmayarse, estaba tratando de decir algo, pero no podía articular las palabras. Su secuaz entró y regañó a Yuchen, preguntándole qué demonios estaba haciendo, quedándose aquí y siendo malentendido por Buyan, pero aún así negándose a irse solo para vigilar al señor Bu y evitar que otros lo dañaran, cuando él era su enemigo. Los asuntos de los adultos podían esperar hasta que el señor Bu despertara. Ahora, Yuchen solo quería proteger a Buyan y a sus dos hijos. Si alguien realmente dañó al señor Bu, definitivamente estarían preocupados de que despertara y seguirían buscando una oportunidad para atacar. Le dijo a su secuaz que vigilara de cerca. Los dos no sabían que toda la conversación había sido escuchada por Tang Ze porque había colocado un dispositivo de escucha en la habitación. Afortunadamente, Yuchen accidentalmente vio el receptor del dispositivo de escucha pegado debajo de la mesa. Tang Ze estaba un poco inquieto, así que, aunque era tarde, aún quería ir a la habitación del señor Bu. Yuchen lo llamó de vuelta desde abajo para charlar. Le dijo a Tang Ze que no revelara ningún fallo, o podría quedar al descubierto. Tang Ze lo desafió, diciendo que incluso si lo hubiera hecho, no tendría ninguna prueba. Yuchen se rió suavemente, burlándose de él que si lo había hecho, debía hacerlo limpiamente para que pudiera usarlo para vengar a su padre. Tang Ze le recordó que se alejara de Buyan, pero desafortunadamente, ella ya era suya, así que no podía alejarse. Buyan estaba de pie arriba, escuchando a los dos hablar, su nivel de sospecha hacia Tang Ze aumentando, preguntándose si le había hecho algo a su padre cuando no tenían ninguna enemistad. A la mañana siguiente, Buyan fue a ver al abogado Zhou para preguntarle sobre la transferencia de acciones, preguntándole si su padre había dicho algo. El abogado Zhou recordó que el SRB solo había dicho una frase, esto era lo que le debía a Yuchen. Cuando se fue, Tang Ze llegó y le dio medicina al SRB para que la bebiera. Buyan regresó a casa y vio a Tang Ze con Busan. Recordando lo que había dicho el abogado Zhou, tuvo un poco de miedo de que le hiciera algo, así que rápidamente corrió y apartó la mano de Tang Ze de la cabeza de su hijo. Esperando a que Busan se fuera a su habitación, apartó a Buyan para hablar. Quería saber por qué le tenía tanto miedo. Tang Ze también se quejó de que para tratar su enfermedad, había cambiado de cirugía a medicina interna. Por ella, había abandonado su orgullo y le había rogado al Dr. Heu, y por eso, había discutido con su madre. Había hecho tantas cosas por ella, mientras que Yuchen solo sabía cómo lastimarla a ella y a la familia Bu. Entonces, ¿por qué todavía lo mantenía a su lado? Buyan le aconsejó que se replantearan las cosas. Él lo hacía por su propia obsesión.
Lamentaba haber roto con ella y siempre había querido recuperarla de otra persona. Ella era una persona, no un objeto que se pasaba de mano en mano. Había hecho un trato con su padre, obligándola a casarse, ¿y a eso lo llamaba amor? Cuanto más Buyan se negaba, más audaz se volvía Tang Ze, tratando de forzarla a besarlo. Buyan rápidamente agarró una botella, la rompió y lo apuntó con ella, afirmando que no sentía nada por él. Tang Ze le recordó que solo él era digno de ser el padre de los niños, para darle su apoyo. Definitivamente, encontraría un donante de médula ósea compatible para salvar a Busan, y ella y Yu Chen no tendrían un buen final. Tang Ze acababa de irse cuando Yu Chen corrió a ayudarla a sentarse en una silla. Al ver que su mano estaba herida, preocupado, fue a buscar medicina para aplicarle. Le preguntó a Buyan por qué Busan necesitaba un trasplante de médula ósea y si tenía leucemia. Le dijo que estuviera tranquila, que la ayudaría a encontrar un donante compatible. Buyan sintió que aún era mejor no decirle a Yu Chen que él era el padre biológico de los niños, ya que eso sería lo mejor para ambos lados. Buyan fue a la habitación de su padre para hablar con él. Su intuición le decía que Yu Chen no había hecho nada para dañarlo. Al ver que la mano de su padre se movía, Buyan rápidamente llamó al médico. En un rincón en alguna parte, Tang Ze seguía escuchando a escondidas. Cuando el médico anunció que el SR-Bu pronto se despertaría, comenzó a preocuparse. No podía permitir que el SR-Bu se despertara, o el compromiso sería cancelado. Así que sacó sus herramientas, preparó una jeringa con medicina y cortó toda la electricidad en la villa. Buyan vio que la casa estaba a oscuras y estaba a punto de ir a investigar cuando Yu Chen la detuvo porque sabía que la persona que había dañado al SR-Bu atacaría esta noche. Después de que él subió, llevó a Buyan al coche, le dio auriculares y le dijo que Tang Ze había instalado un dispositivo de escucha en la habitación de su padre. Buyan escuchó a Tang Ze decirle a su padre que nunca había tenido la intención de hacerlo desaparecer, pero que si se despertaba, Buyan aprendería una verdad que le impediría estar con ella. Ahora Buyan se dio cuenta de que todo lo que Yu Chen había estado haciendo recientemente era un plan para atrapar a una tortuga en un frasco, atrayendo al villano. Buyan tenía miedo de que algo le pasara a su padre y rápidamente corrió a la casa. Afortunadamente, la gente de Yu Chen había atrapado a Tang Ze antes de que pudiera actuar. Ella abofeteó fuertemente a Tang Ze y le dijo a Yu Chen que esperara afuera, que ella podía manejarlo sola. A pesar de que Tang Ze había sido expuesta, todavía trató de explicar que lo hizo para estar con ella. Mientras su padre no se despertara, serían una pareja. Buyan lo abofeteó, diciéndole que no quedaba nada entre ellos. Anunciaría la cancelación del compromiso, y si enviarlo o no a la cárcel dependería de su padre cuando se despertara. No importaba qué, nunca lo perdonaría. En cuanto al pasado, cuando la dejó para irse al extranjero, ella se sintió aliviada. Estando cerca de él, Buyan solo se sentía culpable por aprovecharse siempre de su amabilidad, sin tener ningún sentimiento romántico, así que lo mejor era que se rindiera. Tang Ze fue echado de la casa. Más tarde, el médico llamó para decirle a Buyan que habían encontrado un donante de médula ósea compatible para Busan y programaron una reunión para el día siguiente para discutirlo más a fondo. Ella sabía que Yu Chen lo había encontrado, así que corrió a preguntarle, pero él no decía nada. Al ver su cara cubierta de heridas, le preguntó, pero él no decía nada. Por otro lado, Chan Jin estaba tramando algo muy sospechoso otra vez. Por la mañana, Buyan fue a ver al médico. Apenas terminó de hablar y se dio la vuelta. Busan no estaba por ninguna parte. Se encontró con Chan Jin, quien atrajo a Buyan al otro lado de la calle. Resultó que Jin Yang se había aliado con Chan Jin para engañar a Buyan y a su hijo. Al ver que Buyan todavía estaba muy tranquila, le gritó con rabia, preguntándole por qué podía ser tan superior. Ambos eran hijos de la familia Bu. Entonces, ¿por qué ella podía monopolizar todas las posiciones en el corazón de su padre? ¿Por qué ella desobedecía a su padre, pero aún así recibía su protección, mientras que él hacía todo por Corporación Bu y no obtenía nada, teniendo que esconderse, ni siquiera una fracción de lo que ella tenía? Jin Yang quería ver qué haría Yu Chen para salvarla sin el apoyo de su padre. Así que llamó a Yu Chen para que fuera a verlo inmediatamente. Cuando llegó, Buyan estaba encerrada en un coche que tenía una fuga de aceite. Él había traído las acciones de Hong Fu como Jin Yang había pedido. Habiendo obtenido las acciones, Jin Yang cambió de opinión y no quería liberarla, usando a Buyan para obligar a Yu Chen a dejarse golpear, dejándolo desahogar su rabia. La resistencia humana tiene límites. Yu Chen solo usó 2 movimientos básicos para inmovilizarlo. Jin Yang usó a Busan como una amenaza, así que tuvo que soltarlo. Este tipo asqueroso, tan pronto como escapó, sacó un encendedor y lo tiró al suelo. El fuego comenzó a extenderse al coche. Tang Ze apareció para ayudar a Yu Chen a rescatarla. Él se había ido corriendo a buscar una piedra y cuando se dio la vuelta, todo el coche explotó. Yu Chen sacó a Buyan del fuego como un dios. La llevó al hospital, aturdido, esperando afuera. Su secuaz llamó para informarle que habían encontrado a Busan y que lo estaban llevando al hospital. Él estaba en la estación de policía proporcionando evidencia de los crímenes de Jin Yang, diciéndole que estuviera tranquilo y que cuidara de Buyan.
Tang Ze acababa de terminar el papeleo y se apresuró a llegar cuando la enfermera también vino frenéticamente a informar que Busang tenía complicaciones y que le faltaba mucha sangre. El almacén también estaba corto y se necesitaba un donante de sangre. Yu Chen declaró que él era el padre de Busang. La enfermera lo detuvo porque los parientes directos no podían donar. Él explicó que solo era el padre de nombre. Al escuchar eso, la enfermera se sintió aliviada y se lo llevó. Tang Ze rápidamente lo detuvo. Él había luchado mucho con sus pensamientos y finalmente se atrevió a decirle a Yu Chen que él era el padre biológico de Busang y que no podía donar sangre. Yu Chen quedó atónito durante 80 segundos, sin poder creer lo que oía. Preocupado por Bu Yan e impactado por lo de los niños, se sentó aturdido frente a la sala de emergencias. Chan Jin vino a despedirse porque había cooperado con Jin Yang para dañar a Bu Yan y a su hijo. Yu Chen le dijo que se perdiera y que nunca más mostrara su cara frente a su familia. Justo entonces, la cirugía de Bu Yan terminó. Al ver a Yu Chen irse con ella, Chan Jin se arrepintió. Se entregó para expiar sus pecados. Yu Chen se sentó junto a la cama del hospital, mirando a Bu Yan, recordando el pasado, y lloró a lágrima viva. Tan pronto como Bu Yan despertó, preguntó si Busang estaba bien. Él le dijo que al niño le acababan de hacer un trasplante de médula ósea y que estaba bien. Después de decir eso, Yu Chen le metió sus disculpas en los brazos, disculpándose profusamente por ser tan lento de entendimiento, solo ahora dándose cuenta de que era el padre biológico de los niños. Pasaron aproximadamente 2 meses, y finalmente, el Sr. Bu despertó. Lo primero que hizo fue ir a ver a la mamá de Yu Chen para disculparse con ella. Ese año, la fábrica tuvo un problema de capital, y el Sr. Bu tuvo que despedir a algunos empleados, causando que guardaran rencor y buscaran venganza. El Sr. se había levantado para protegerlo. Esa fue también la razón por la que el Sr. Bu siempre había estado buscando al hijo del Sr., cumpliendo el compromiso entre las dos familias desde la infancia. 20 años atrás, debería haber ido a la casa para disculparse, pero debido a que estaba gravemente herido y en coma durante mucho tiempo, cuando despertó y fue a buscarlos, los dos, madre e hijo, se habían mudado, sin tener la oportunidad de volver a encontrarse. Después de buscar durante muchos años, finalmente los encontró. La mamá de Yu Chen ya no culpaba al Sr. Bu, pero no se atrevía a enfrentarse a Bu Yan después de lo que le había hecho. Busang y Bu Ying corrieron, golpeando la puerta, llamándola. Finalmente, tuvo el coraje de salir y abrir la puerta, teniendo una comida para reconciliarse con su nuera. Esa noche, Bu Yan y Yu Chen conversaron junto al mar. Él estaba muy feliz porque no esperaba que tuvieran un compromiso desde la cuna. El destino los había unido, aunque con algunas dificultades. Después de hablar, los dos calentaron un poco sus sentimientos, poniéndose manos a la obra allí mismo en el barco. Yu Chen Lu propuso matrimonio. Esto era solo una demostración, así que carecía un poco de accesorios. Cuando llegara la versión oficial, lo tendría todo. Yu Chen se mudó a Corporación Bu para ayudar a Bu Yan con los asuntos de la empresa. También se reincorporó al mundo del boxeo, aceptando un combate con el campeón de boxeo, Wang. No podía perderse este combate. Y este también era su combate de regreso después de una prohibición de 6 años. Era su oportunidad de recuperar su reputación. Bu Yan estaba preocupada y no quería que participara, pero él estaba tan decidido que tuvo que estar de acuerdo. Ella llevó a los dos niños para animarlos. Al principio, Yu Chen tenía la ventaja. Más tarde, ese tipo Wang contraatacó. Él tampoco se rindió, respondiendo con un golpe de nocaut. Finalmente, pudo volver a usar el cinturón que había ganado hacía 6 años, y ahora también tenía a su amada esposa para aceptar el premio con él. Yu Chen usó el cinturón dorado para proponerle matrimonio oficialmente a Bu Yan frente a todos. Después de eso, se disculpó con los dos niños por no atreverse a admitir que era su padre antes. Ahora tenía suficiente confianza, esperando que lo perdonaran. Con la ayuda de Bu Yan, los dos niños accedieron a llamarlo papá. Muy rápidamente, la boda de la pareja tuvo lugar en el muelle. Llueva o haga sol, la boda siguió adelante. Bu Yan le contó a su esposo la buena noticia. El bebé número 3 estaba en su vientre. Finalmente, los dos vivieron felices para siempre, mientras que Tang Ze se entregó por todos los crímenes que había cometido y recibió una sentencia de prisión de 18 años. La película termina aquí. Esperen más películas emocionantes en los siguientes vídeos. Y ahora, adiós y hasta luego.